Dios les bendiga. Ahora vamos a escuchar una excelente prédica. Vamos con Luisito, por favor, alimentémonos. Dios les bendiga. Era para entretenerlos un ratito. En lo que Luisito terminaba de desayunar. Qué fresco es, un ratito para que no tengas problemas. Muy bien. Gracias. Gracias. Déjenme servirlo como que fuera pila boca. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y es una bendición y un privilegio grande estar esta mañana con ustedes, con tantos ministros, ¿verdad? Y pastores que sirven al Señor. Y quiero pedirles, por favor, que me acompañen al libro de los Hechos. Y voy a tratar de ser breve, pero quiero que me acompañen hoy al libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos muy interesantes. Hechos 2, versículo 1, y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues ¿qué es la hora tercera del día? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 43. Dice: y sobrevino a toda persona, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Verso 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiero que hagamos una oración esta mañana y que le pidamos al Señor que Él nos hable una vez más. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que no regresa vacía, sino cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Te pedimos que tú nos hables una vez más y que nuestro corazón, Señor, pueda ser buena tierra, Señor, para ti, para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren qué interesante lo que está pasando acá en el libro de los Hechos, porque hoy ya vemos acá varios pastores, ¿verdad? Y creo que si a nosotros como pastores nos preguntaran y nos dijeran: mire, usted quiere tener un avivamiento en su iglesia, usted quiere que en una sola prédica se agreguen 3,000 personas, que hayan milagros y prodigios como lo que menciona acá, que haya un derramamiento del Espíritu Santo como anunció el profeta Joel. Yo les dije: a ver, ¿cuántos quieren eso para su iglesia? ¿Cuántos quieren un avivamiento? Levanten la mano. Yo creo que todos la levantarían. Yo levanto las 2 manos, los pies, como lo he dicho en algunas ocasiones, porque anhelamos esa bendición, ¿verdad? De hecho, se ha hablado mucho de esa palabra que se conoce como avivamiento, ¿verdad? Pero ¿qué es el avivamiento?
Porque aquí vemos que hay un derramar del Espíritu Santo, hay milagros, hay prodigios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en las epístolas y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice. Luego viene y le escribe a otra iglesia y dice, cuando fui a vosotros, dice, me propuse no ir solo con palabras de humana sabiduría, sino con manifestación del poder de Dios. Y cuando vemos al Señor Jesús hablando en los evangelios, Él menciona y dice, mayores cosas, dice, que las que yo hice, dice, haréis vosotros en mi nombre. Pero ahora si nosotros venimos a la iglesia de hoy en día y empezamos a analizar y empezamos a pasar un escáner, ¿cuántas de las iglesias estamos viviendo ese evangelio? Estamos viviendo ese avivamiento. ¿Qué está pasando entonces con la iglesia que no ha logrado entrar a ese mover, hacer cosas mayores? Hemos oído testimonios, por ejemplo, nos contaba el apóstol Prem cómo ha visto muertos resucitar, sanar enfermos en las cruzadas, pero eso es lo que anunció el Señor. Dice, mayores cosas que las que yo hice, haréis vosotros en mi nombre. Ahora, lo que sucede muchas veces es que dice también la Biblia en Jeremías, dice, me buscarán, dice, y me encontrarán. Amén, Señor, gloria a Dios. Qué bueno que te vamos a encontrar. Ahora, aquí viene algo interesante porque hay una necesidad en el hombre, hay una necesidad en las personas. Nosotros mismos como pastores vivimos en una constante necesidad. Nos enfrentamos a dificultades con el pueblo, dificultades con las ovejas, se levantan enemigos en contra de la obra del Señor y muchas veces no tenemos a quién acudir. Otras veces sí, gracias a Dios, pero en otras ocasiones no, nos toca pasarlo solo. Entonces hay una necesidad en el pueblo, hay una necesidad en los hijos de Dios y cuando nosotros vemos que hay un vacío en nuestro ser que nadie más puede llenar sino solamente el Señor. El Señor dice en la Biblia que le era necesario, dice, pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en ese lugar había una mujer que estaba vacía, que buscaba llenar algo que le faltaba. Había tenido 5 maridos. Cuando Jesús le pregunta, ve y llama a tu marido. Y le dice, no tengo, le dice, y le hace ojitos, ¿verdad? Bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, le dice. Y le agrega y dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, dice, hablando del agua natural. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que esa agua se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Y nosotros estamos necesitados de eso. La gente está necesitada de eso. La humanidad está buscando fuertemente, busca por todos lados. Por eso vemos personas que caen en las drogas, personas que caen en el licor, personas que, igual que la samaritana, van de mujer en mujer o de hombre en hombre buscando llenar ese vacío. Aún muchas veces como ministros, como decía el apóstol Prem, podemos estar buscando protagonismo también para llenar una necesidad de nuestro corazón. Ahora bien, viene el Señor y Él conoce nuestras necesidades. Y algo que amo yo tanto de Dios es que Dios no es alguien, como dice Hebreos, que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades. A veces llegamos quizá con un amigo, fíjese que le voy a contar, tengo este problema. Ah, te lo dije. Ah, otra vez lo mismo. Muchas veces no logran entendernos. Muchas veces hasta que no nos ha tocado a nosotros pasar por esas circunstancias, vivir lo que la otra persona está viviendo, no logramos entender. Cuando nosotros no hemos perdido un familiar o un ser querido,
Hablamos quizá con alguien y le digo, no hombre, usted recupérese ya, hombre, un familiar muerto. Lo ve como algo sencillo porque no lo ha vivido. Pero cuando a nosotros nos ha tocado pasar, cuando a nosotros nos ha tocado vivir, entonces podemos entender, y dice el libro de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice. Miren qué lindo. Hablábamos al inicio y decía, aquí todos somos imperfectos porque no hay nadie perfecto. Aún siendo ministros, estamos en proceso de alcanzar la perfección. Decía uno de mis pastores, si fuéramos perfectos, ya nos hubieran llevado como Enoc. Pero ahora viene el Señor y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado. Y ahora dice, acerquémonos, dice, confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Pero ¿cuál es ese oportuno socorro? El Señor se acerca con Caín y le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes resistirlo. Tuvo la oportunidad de no cometer el asesinato que cometió matando a su hermano, pero no se acercó delante del Señor. Ahora el Señor viene y nos empieza a mostrar que parte de este avivamiento, porque a veces pensamos que el avivamiento son multitudes, que el avivamiento son sobrenaturalidades, y sí es parte del avivamiento, pero hay un avivamiento que debe llegar primero a nuestra vida, que es el avivamiento íntimo, personal de nosotros con Dios, donde nosotros reconocemos que necesitamos de Él, que hemos probado en muchas cosas, que hemos buscado por aquí, hemos buscado por allá, pero no hemos encontrado. Y ahora viene el Señor y abre la puerta y dice, si alguno tiene sed, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, dice. Pero muchas veces no tenemos sed, ¿verdad? Muchas veces estamos cómodos. O muchas veces también nos acercamos a Dios con el corazón equivocado. Porque dice la Biblia, me buscarán y me encontrarán. Van a entrar el avivamiento cuando me busquen de todo corazón. Yo me recuerdo cuando el Señor nos llamó primero como pastores de jóvenes en la iglesia donde estábamos. Y yo tenía un negocio en Quetzaltenango y el negocio estaba mal. Y de pronto en una reunión un profeta me empieza a pasar escáner, ¿verdad? Radiografía. Y me empieza a señalar un montón de cosas, como contaba el doctor Prem, que en esa prédica se decía, me está diciendo toda mi vida. Sí, sí. Y cosas que ni conozco quizá, que nadie más conoce, solamente el Señor. Y entonces yo dije, no, Señor, perdóname, me rindo, ¿verdad? Así pues, así, pues sí, ¿verdad? Aquí me rindo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que llegue a barrer la iglesia? ¿Quieres que limpie sillas? ¿Quieres que recoja la ofrenda? Lo que me pongas a hacer, aquí estoy, me dispongo. Pero le dije al Señor, y miren cómo es uno a veces como hombre, pero le dije al Señor, tú me ayudas a sacar adelante mi negocio. Yo te sirvo y tú me sacas adelante mi negocio. Como Nochón te digo, y hice un trato con Dios. Pero miren qué tremendo, porque entonces dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, pero yo me estaba acercando con otro interés. ¿Cuántas veces nos acercamos con otro interés? ¿Por qué la gente busca multitudes? Va a entrar más ofrenda. Voy a tener más servidores. Voy a tener más ayuda. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque aún en los salmos dice, líbrame de mis pecados, dice. Aún de los que me son ocultos, porque muchas veces está oculto aún a nuestro corazón. Nosotros nos acercamos delante de Él y creemos que lo estamos haciendo por un interés, hasta que de pronto viene algo a sacudir
Y entonces, en medio de esa sacudida, surge la realidad de nuestra vida. Surge lo que realmente había en nuestro corazón. No se me olvida que estábamos en una actividad de la iglesia, era el aniversario de la iglesia, y lo hicieron en un salón social. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te sirvo y tú me sacas adelante mi negocio. Terminó la actividad, yo estaba parado en el púlpito y estaba aquí platicando con algunos hermanos y en eso siento en el hombro ¡pah!, un golpe y después me rebotó en la cabeza. Y cuando me pongo la mano así en la cabeza y volteo a ver, era una escalera. No esas de aluminio bien ligeras como las que venden en los almacenes de acá, ¿verdad? En Novex o en EPA. Sino que era una escalera de madera bien pesada. Y si no me pega primero en el hombro, quizá me hubiera partido totalmente la cabeza. Pero cuando yo hago así y me pongo la mano acá enfrente llena de sangre, Un vampiro, y mano. voy corriendo con mi esposa y le digo, mira, me cayó una escalera. Mírame, me dijo. Y cuando ella vio, dice que vio todo abierto y blanco y toda la sangre saliendo. Y me dijo, venite, vamos con el pastor general, que es médico, también es doctor, solo que en medicina. Y me dijo, ahorita vamos para la emergencia. Ese día estaba yo en la emergencia del hospital. Y yo dije, Señor. Y vino a mi mente aquel pasaje donde dice, todo pacto se sella con sangre. Yo le había dicho al Señor, Señor, yo hago un pacto contigo, yo te sirvo y tú sacas adelante mi negocio. Ahora, nos podemos acercar a Dios con no el corazón correcto. Mi negocio quebró, le debía a personas, La cabeza se me abrí la cabeza, mi negocio quebró. Yo me paraba en la iglesia a predicar acá y estaba a la orilla de la calle en el grupo de jóvenes y el dueño del local que me alquilaba el local del negocio que tenía pasaba enfrente y yo decía, ¿cómo voy a estar yo predicando si le debo la renta de este local? Entonces no era el avivamiento, pero ¿por qué no había llegado el avivamiento? Porque no había una actitud correcta del corazón. genuina. Muchas veces nos acercamos delante del Señor y decimos, Señor, pero si ahora te estoy buscando y mira lo que me está pasando y ahora me han surgido otras pruebas. ¿Cuál ha sido la actitud de nuestro corazón? Dice la Biblia, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y menciona también en el Salmo que dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Miren, muchas veces podemos llegar con un corazón altivo, ¿verdad? Hola, Señor, aquí vino tu siervo. Aquí vino el Y cantante. no con la actitud correcta. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese avivamiento en nuestra vida si se nos olvida muchas veces que el que merece toda la gloria, el que merece toda la honra es el Señor y no nosotros, ¿verdad? Ni delante de Él. Ni decirle, mira, Señor, mira todo lo que hice esta semana para tu obra. No, dice que nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, dice. Y dice también que debemos acercarnos con ese corazón correcto. Ahora, ¿cómo nos estamos acercando delante del Señor? Porque luego le reclamamos a Él y le decimos, Señor, y no dijiste que íbamos a hacer cosas mayores, y no dijiste que íbamos a ver milagros, ¿y por qué no lo estamos viendo? Y quiero ir terminando con esto, porque no me quiero extender mucho. Es que entonces Dios está trayendo un avivamiento primero a nosotros, que va a ser un avivamiento en lo individual, en lo personal. Viene el apóstol Pablo, llega a un lugar y le escribe a la iglesia, miren, se me ha abierto una puerta muy grande, dice. Ay, gloria a Dios, qué bueno, apóstol Pablo. Pero también grande es la oposición, dice.
¿Cómo así? Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos, dice, sufre violencia, dice. Y solo los valientes, dice, lo arrebatan. No, fíjese que yo no sabía que iba a tener todos estos problemas en el ministerio o en la obra. No, yo no sabía que se me iba a levantar esta oposición. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Aquí está. Valientes. Ya no quiero ser pastor. Dios quiere que seamos valientes. Y lo digo primeramente por mí mismo, porque necesitamos tener ese valor de parte de Dios para arrebatar esas promesas. Ahora bien, y con esto voy a ir terminando, porque muchas veces creemos que el avivamiento son multitudes, que el avivamiento son grandes milagros, pero muchas veces el avivamiento puede estar ya delante de nuestros ojos y nosotros no darnos cuenta. Como cuando Jesús vino y caminó en medio del pueblo de Israel. Salían las multitudes, pero luego dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, lo tuvieron enfrente. Y cuando lo tuvieron enfrente, gritaron, crucifícale. No pudieron reconocer ni discernir el mover del Espíritu Santo de Dios o la visitación de Dios que había en ese momento. Llegó el Señor con la mujer samaritana y yo les quiero preguntar, ¿y ustedes creen que esas dos personas, una mujer pecadora, apartada de los caminos de Dios, imperfecta, en un pozo sacando agua, atareada, quizá, permítame, estoy aquí sacando agua, ahorita le pongo atención. Y el Hijo de Dios manifestándose ahí, ¿no creen que ese era el tiempo de su visitación? ¿Que ese era el avivamiento que había llegado a ella? Ahora muchas veces nosotros podemos reunirnos, así como hoy estamos aquí reunidos. Una reunión más. Una actividad más. Voy a saludar al pastor. Y quizá esa actividad era el tiempo o el momento en el cual Dios quería impartir, en el cual Dios quería activar, en el cual Dios quería romper, en el cual Dios quería hacer un cambio dentro de nosotros. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Pero se nos olvida, ¿verdad? Qué bueno, hermano, qué bien, pastor, que vino. Y el Señor Jesús, que también está aquí. ¿Qué necesidad tienes esta mañana? El Señor está aquí. ¿Qué problema tienes esta mañana? El Señor está aquí. Y Él es todopoderoso para obrar y cambiar y hacer que no salgas por ahí igual como entraste. Ahora bien, Dios tiene todo el poder, pero los que limitamos a Dios muchas veces somos nosotros. Viene el Señor y le dice, conforme a tu fe te sea hecho, le dice. ¿Por qué no le dijo, conforme a los poderes que el Padre me ha dado, a los poderes del universo, sé sano? ¿Lo pudo haber hecho? Sí, porque era Dios hecho carne. Pero no le dijo conforme a los poderes que me han dado, sino que le dijo conforme a tu fe. Entonces los que ponemos la medida, los que limitamos a Dios o los que expandimos a Dios, somos nosotros. Por eso cuando hemos llegado a reclamarle al Señor muchas veces, Señor, mira y tus promesas, Señor, pero y no dijiste, Señor, pero y no me profetizaron, Señor, pero y no sé qué. Sí, eso es lo que yo quiero para ti, pero ahora te toca caminar. Lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Dice, entonces, ¿quién caminaba? Era el pueblo de Israel. Cuando llega aquella mujer con el profeta y le dice, mira, mi esposo murió y nos dejó endeudados, pide vasijas vacías, pide muchas, no pida pocas. Pero no le dijo, pide 500, pide 100. Muchas dependía de lo que ella significara muchas. Aleluya. Quien puso la medida fue ella. Como cuando llegó aquel rey
con el profeta y le dice, toma esas flechas y golpéalas contra el suelo. Y las golpea 3 veces. ¿Quién puso la medida? La puso él. Ahora el Señor quiere decirte esta mañana que muchas veces hemos sido nosotros los que hemos puesto la medida y los que hemos limitado a Dios. Y miren, cierro mi Biblia esta mañana. No, esa es mía. Sí, del doctor. Porque quiero tomar un tiempo para orar y para ministrar esta palabra. Porque Dios va a hacer algo en tu vida. Y tú sabes que no es casualidad que estemos hoy aquí reunidos. No vas a salir igual por esa puerta. No vas a salir igual de este lugar. Pero no depende de Dios. Depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. Que le creamos a Él, que nos rindamos y que lleguemos con la actitud correcta, porque Él es poderoso. Señor, pero es que este es caso perdido, es imposible. Nada hay imposible para Dios. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, hoy es un avivamiento. Hoy aquí hay un avivamiento porque el Señor está aquí. El Señor se ha hecho presente acá. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos porque quiero tomar un momento para ministrar. Recibe ahí, porque Dios está tocando tu vida esta mañana. Recibe en el nombre de Jesús, no pongas límites. Tira hoy la vergüenza por un lado. No pienses qué va a decir aquel pastor, qué va a decir este ministro. Llega hoy delante del Señor a postrarte delante de sus pies, como llegó aquella mujer del flujo de sangre, que no le importó arrastrarse, no le importó pasar en medio de la multitud, no le importó el que iba a decir la gente. Ella se arrastró, se humilló. Llegó con un corazón contrito y humillado. Y el Señor se voltea y dice, ¿quién me tocó? Porque virtud salió de mí. Y hoy el Señor está aquí y nosotros podemos sacar virtud de Él. Si llegamos con la actitud correcta. ¿Qué quieres esta mañana? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de parte de Dios? Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Quiero pedirle favor al apóstol Pren que me ayude a ministrar. Padre, gracias Señor bendito. Recibe ahí esta mañana. Gracias te damos, Señor. Oh Ramaya Ramamai Kira Rabamai Sira Ramamai Kira Ramamai Sai y Ramaya Kira Rabamai Sira Ramamai Kira Ramamai Saya. Hoy es tu día. Hoy es tu día, Ramaya Kira Ramamai Sira Ramamai Kira Ramamai Saya Ramamai Sira. Hoy, Arramaya Kira Ramamai Saya Kira Ramamai Sanda. Oh Ramamaya Kira Ramamai Sanda Ramamai Sira Ramamai Kira Ramamai Sanda Ramamai Saya Kira Ramamai Sanda. Oh Rabaya Kira Ramamaya Sanda Rabaya Kira Ramamaya Sanda Rabaya Sira Rabaya Kira Ramamaya. Oh Rabaya